Niño se acercó a la tumba y dijo: «Mamá, levántate, ya has descansado mucho». Luego pasa algo impactante. El niño le pedía a su madre que se levantara y fuera a la escuela a defenderlo de la maestra, pero la mujer no le hacía caso. Sus llantos eran inútiles, y cuando se descubrió por qué ella actuaba de aquella forma, la profesora que lo humillaba se arrepintió de su error. La mujer estaba cansada de enviar notas a la madre de la familia, así que dominada por la ira tomó al niño de una oreja y lo amenazó, diciéndole que si al día siguiente no llegaba bien arreglado y acompañado de su mamá, lo iba a echar a la calle. Raúl lloraba porque sus compañeros de escuela se estaban burlando de él. «¡Sucio, vete, sucio!», gritaban a coro los niños, mientras otros se reían porque tenía los zapatos rotos. El niño tenía 7 años cuando empezó a sufrir todo tipo de humillaciones. Él trataba de lavar su ropa, pero en casa no había jabón ni detergente, mucho menos agua. Para poder gozar del vital líquido, el niño esperaba que los vecinos se durmieran para ir a llenar cubetas en los grifos de los jardines. Era hijo de una mujer llamada Marta. Ella quedó sola cuando apenas tenía 16 años y solo con la ropa que tenía puesta emprendió el camino hacia la ciudad. Se fue a pie, pero el cansancio la venció al punto que cayó desmayada. Al despertar estaba en un hospital de la ciudad. No había comido en días y una señora que transitaba por la carretera se compadeció al verla tirada. La señora era adinerada y al conversar con la muchacha se sintió muy conmovida por su triste historia y le dijo que le daría trabajo en su casa y que le facilitaría a crédito una pequeña casa que tenía en los alrededores de la ciudad. Doña Caridad, que así se llamaba la señora, se sentía identificada con la joven, pues ella había sido pobre y luchó mucho para poder convertirse en millonaria. Una vez que Marta empezó a trabajar, la señora sabía que había tomado la mejor decisión, pues la joven era muy aseada y tenía una sazón especial típica de la costa del país. En la casa solo vivían Doña Caridad y su marido, pues Ronaldo, el único hijo que tuvieron, estudiaba en el extranjero durante un año. Todo marchó de maravilla y la joven iba pagando la casita que la señora le había vendido. Mensualmente entregaba la mitad de su salario a la patrona y tenía sus ahorros, pues en aquel trabajo tenía techo y comida, por lo cual no tenía muchos gastos que digamos. A los 2 años de la llegada de Marta a la casa de Doña Caridad, el hijo de la señora regresó y quedó sorprendido de lo exótica que era aquella joven. Era una mujer muy bella y esto realmente le impactó. Sin embargo, él no tenía buenas intenciones. La quería para divertirse, pues era demasiado engreído como para fijarse en serio en una chica tan humilde. Además, estaba comprometido con la hija del ministro de Relaciones Exteriores. Ronaldo empezó a tratar con mucha amabilidad a la chica. A escondidas salía todas las noches al jardín a romancear con Marta, que era 8 años menor que él. Para ella aquello era un sueño y se sentía en las nubes. Tanto insistió el hombre en querer intimidad con ella que la joven enamorada accedió. Un par de meses después estaba embarazada, mientras él preparaba su boda. La joven le confesó a Doña Caridad lo que había sucedido y ella estaba dispuesta a ayudarla, pero le dejó en claro que su hijo se quedaría con su prometida y no con ella. Sin embargo, el joven esa noche entró al cuarto de Marta y la obligó a que se escapara con sus cosas. La llevó a la casa que ella le había comprado a su patrona y le exigió que pusiera en venta la propiedad y se largara, porque de lo contrario haría que los hombres de la seguridad del ministro se encargaran de ella. De inmediato, Marta vendió la casita a sus vecinos y con ese dinerito se marchó a otro pueblo. Doña Caridad la buscó y no pudo dar con ella. Cuando pasaron ya 4 meses de su embarazo, la pobre Marta empezó un negocio ambulante de venta de comidas y le iba bastante bien. La casa que compró era pequeña, pero suficiente para ella y para el niño que venía en camino. Sola se fue al hospital y sola volvió a casa después de un parto que se complicó, pero estaba feliz porque su hijo estaba completamente sano.
Raulito iba creciendo en manos de Clarisa, la joven que lo cuidaba. Cuando el niño tenía ya 1 año, Marta empezó a llevarlo a su puesto de comida para que la muchacha le ayudara en el negocio. Pero meses después llegó al negocio el novio de Clarisa, quien trabajaba en un banco local y le aconsejó a Marta que abriera una cuenta de ahorros para el futuro de su hijo. Y a ella le pareció una excelente idea, así que le confió el dinero que tenía guardado debajo del colchón de su cama. Al año siguiente, cuando tenía 4 años, Raulito empezó a asistir a un colegio privado que era algo costoso. Realmente se esforzaba para que él se educara de la mejor manera posible. En realidad, su negocio era muy próspero y el novio de Clarisa se convirtió en su administrador. Ana Berta, la mejor amiga de Raulito, sufría mucho porque su madre decía que ese niño no debía estudiar en ese colegio, porque no tenía posición social. Pero la dueña del colegio era una mujer de nobles sentimientos, y al enterarse de que Marta era una madre soltera y trabajaba fuertemente para educar a su hijo, decidió otorgarle una beca. Ella empezó a ahorrar más en el banco, pero meses después se enfermó. No tenía fuerzas para levantarse, y Clarisa se mudó a vivir con ella para cuidarla y cuidar del niño. Ella se encargaba de abrir el negocio y de llevar a Raulito a la escuela. Los médicos no encontraban ninguna enfermedad en la pobre mujer, que se retorcía de dolores abdominales mientras su hijo lloraba al verla sufrir. El novio de Clarisa le hizo firmar un poder y su fiel trabajadora era la autorizada para disponer del dinero que tenía en el banco. Pusieron nuevos trabajadores en el negocio y 3 semanas después, Marta falleció sin causa aparente. Clarisa le dijo a Raulito que su madre estaba dormida y que la irían a dejar a un lugar donde iba a descansar para siempre. El mismo día la sepultaron y el niño lloraba a más no poder, pero su nana y su novio le decían que no estuviera triste porque ella simplemente solo dormía. Una semana después, Raulito despertó y Clarisa no estaba. La mujer se había ido. Se había llevado casi todo de la casa. Lo único que estaba intacto era el cuarto del niño. Él sobrevivió con la poca comida que había en la refrigeradora. No tenía cómo llegar a clase, así que empezó a llegar tarde y la maestra lo regañaba fuertemente. Luego empezó a notar que el niño olía mal y mandó una nota a su madre. Raulito seguía manteniendo sus buenas calificaciones, pero se mostraba aún distraído. Así que la maestra lo ponía al frente del salón y le hacía ver que era un niño sucio, que no se esmeraba en su aseo, pero ella no sabía que le habían cortado el agua y la luz de su casa porque él simplemente no tenía cómo pagar. Llenaba un cubo de agua en el jardín de los vecinos e iba de basurero en basurero buscando qué comer. La maestra mandaba quejas periódicamente, pero Marta nunca respondía, lo cual irritaba más a la maestra. Es que tu madre no te quiere, no le importa que andes andrajoso con los zapatos rotos y la ropa sucia, por eso ni mis notas responde, decía la hiriente maestra. Ana Berta le preguntaba a su amigo qué estaba sucediendo y él no le contaba nada de su situación. Sin embargo, cuando llegó una semana de la feria escolar, el pequeño no pudo presentar su proyecto porque simplemente no tenía dinero para el material que estaba necesitando. Además de desafiado, ahora eres un inútil, ni siquiera te preocupaste por el trabajo, pero te aseguro que esto te costará caro. No puedo seguir con un alumno mediocre y sucio en mi aula, dijo la mujer. Lo tomó de la oreja y lo tiró al pasillo. Luego le arrojó un cuaderno con una nota que decía: si usted no se presenta mañana, por favor, no vuelva a enviar a su hijo. Las madres que no pueden responder por un niño no deberían traerlos al mundo. Y los demás niños morían de la risa. Raulito salió corriendo directo al cementerio y empezó a gritarle a su madre: «Mamá, mamá, levántate, levántate, ya has descansado demasiado. Es hora de que hables con la maestra y le expliques que he llegado sucio porque tú no estabas en casa». El llanto y los gritos del niño los escuchó el vigilante del camposanto, quien llamó a la policía. Llegaron los medios de comunicación y al difundir la noticia, la maestra vio la transmisión y, brava de arrepentimiento por haber humillado a aquel niño huérfano, ella corrió al cementerio y se arrodilló frente al niño para pedirle disculpas.
El inocente se aferró a ella y no podía parar de llorar, pues hasta ese momento descubrió que su madre no saldría nunca más de ese lugar. El niño fue llevado a un lugar sustituto y empezaron las investigaciones, por lo que las autoridades apresaron a Clarissa y a su novio por haber robado los ahorros y el negocio de Marta. Además, descubrieron que la habían envenenado. Meses después, la maestra recibió en adopción a Raulito y le dio todo el amor que le había hecho falta desde que su madre había partido de este mundo. Doña Caridad vio la noticia y le llamó la atención el parecido del niño con su hijo cuando era pequeño. Visitó a la maestra y tras realizar una prueba de ADN, comprobó que era su nieto y también el hermano de Ana Berta. Sin embargo, el niño se crió con su madre adoptiva. Su abuela se encargó de que tuviera su futuro asegurado con un fideicomiso muy jugoso. Al final, Raulito tuvo su recompensa. Lloró y derramó lágrimas de sufrimiento, pero todo en la vida le ha favorecido. Bien amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Suscríbete si te gusta nuestro contenido y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.